Vamos a continuar con la serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 11. Ya llegamos al número 11. Y se titula El carácter del discípulo, parte 1. Porque van a ser como cuatro partes de este tema, carácter del discípulo. Quiero que abran su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El carácter del discípulo. Mateo 5, versículo 1 y 2. Dice que viendo la multitud, subió al monte. Está hablando de Jesús. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Quiero que noten multitud y discípulos. ¿Se acuerdan de hace 8 días? No es lo mismo. La multitud se pierden ahí en el anonimato. Y los discípulos es otro tipo de personas. Bueno, vinieron a él sus discípulos. Ahí en vinieron significa se acercaron. Fueron los que estaban más cerca de Jesús. Versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Les enseñaba. Miren, la enseñanza de Jesús a sus discípulos tiene que ver totalmente con el estado interno del discípulo, es decir, de su corazón. Esa es la enseñanza principal de Jesús. La enseñanza de Jesús estaba enfocada a la formación del carácter del discípulo. ¿Sí? ¿Qué es carácter? Según la Real Academia Española, lo define como el conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otras en su modo de ser, en su modo de obrar. Desgraciadamente, en el cristianismo de hoy se le da más énfasis a los dones, a los carismas, que esos son regalos de Dios, que al carácter. Los dones Dios nos los da por gracia, nos los regala para edificar al cuerpo de Cristo, pero el carácter ese se va formando día tras día. El carácter cristiano no es un don, sino es algo que el escultor divino Jesús va esculpiendo día con día. Y ahí es donde, si una persona tiene mucho carisma y no tiene carácter, la balanza está desequilibrada. Llega un momento en que el carisma le gana y es cuando comienzan a enorgullecerse el discípulo, comienza a pensar que es por su propia sabiduría, que puede hacer las cosas. Entonces, el énfasis de Jesús no es que hagamos muchas señales y maravillas, ¿no? Ese no es el énfasis de Jesús. Esas son consecuencias de la predicación. Y cualquiera que predica y que crea, esas señales seguirán. Pero ser discípulo, formado a la imagen de Jesús, es otra cosa. Entonces, es claro que el énfasis de Jesús está en formarnos a su imagen. Eso es definitivo. Y que aprendamos cada día a ser como Él, a vivir como Él vivía, a pensar como Él pensaba. Entonces, ser cristiano, ser discípulo de Jesús es vivir un estilo de vida diferente al estilo que viven los que no son sus discípulos. Los discípulos verdaderos, pues, se distinguen de las multitudes. Es decir, que los verdaderos discípulos no son del montón. ¿Usted es del montón? Porque aquí hay un montón. Sí, una multitud, pero se distinguen pues por su estilo de vida. Vamos a ver el mismo capítulo 4 de Mateo para tomar un poco el contexto en el versículo número 25 para entrar de lleno al mensaje. Dice que le siguió, Mateo 4, 25, le siguió mucha gente de Galilea le siguió. Y de Decápolis, que eran 10 ciudades, Deca es 10, Poli, ciudad, o sea, eran 10 ciudades que estaban alrededor.
Y llegaron de allí, de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de todo el lado del Jordán. Llegaron, lo seguían. Entonces dice el versículo 1 de capítulo 5, viendo la multitud, es decir, todos los del versículo 25, subió al monte. Tuvo una parte así en alto, porque hacía aprovechando la acústica que se genera en un monte como en el que Jesús se sentó. La acústica favorecía para que la multitud no perdiera ningún detalle de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces se sentó. La multitud estaba hacia abajo, él lo estaba mirando. Así como estoy yo ahorita, los miraba él hacia abajo. Y el sentarse era un distintivo de los maestros de Israel. No hablaban como los predicadores de hoy que estamos de pie. No, ellos se sentaban. Esa era la posición del maestro. Entonces se sentó el maestro y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Pongan mucha atención. Versículo 3. ¿Qué les dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero que noten que esta frase, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a un rasgo netamente interno. Porque pobres, no dijo bienaventurados los pobres. Si hubiera dicho bienaventurados los pobres, se entiende que los pobres materialmente hablando. Entonces no, aquí notemos que se refiere a un rasgo netamente interno, a algo que caracteriza al discípulo, pero que es una condición interna. Y aquí es ya donde estamos hablando de carácter. Entonces, cuando él dice bienaventurados, Mateo utilizó la palabra griega Macarios, de donde se deriva el nombre Macario, ciertamente. Y Macarios significa supremamente dichoso, sumamente feliz, sumamente digno de ser felicitado, porque es una persona dichosa. O sea, es en grado superlativo la palabra bienaventurados, Macarios, sumamente dichosos. ¿Quiénes son sumamente dichosos? ¿Por qué Jesús utilizó esta palabra? Son sumamente dichosos. Y luego añade, los pobres en espíritu. La palabra pobres se tradujo del griego tojos, que literalmente tiene dos aplicaciones. Una literal, pero una también simbólica, metafórica. Y tojos, que se tradujo pobre, significa literalmente mendigo. Ahora, ¿qué es un mendigo? Bueno, un mendigo es alguien que no tiene absolutamente nada. Es alguien que está en la miseria total, que es un necesitado de todo. Eso es un mendigo. Por lo tanto, el pobre o el mendigo material pide con insistencia que le ayude, ¿no es cierto? Pide dinero. El otro día alguien se acercó, iba yo con mi hija y se acercó alguien pero así, por favor, ¿me puede dar algo? Entonces, bueno, tú sientes la necesidad y entonces me dice mi hija, ay, qué vergüenza pedir. Le digo, sí, pero cuando la gente no tiene, se humilla en una condición totalmente humillante de pedir ayuda, pero que urge. Entonces, un mendigo mendiga. ¿Qué es mendigar? Es pedir ayuda con una actitud de humillación, inclusive con el cuerpo así encorvado. ¿Se fijan cuando alguien está humillado, que pide una ayuda desesperada? Hasta es como una actitud, por favor. ¿Se han fijado? Y esa es la definición. ¿Por qué con esa actitud de humillación? Porque no tiene recursos propios. No tiene absolutamente nada. Entonces, cuando Jesús dijo, bienaventurados, sumamente dichosos, los pobres en espíritu, notan que
es una condición interna y no externa. ¿Sí lo alcanzan a notar? Bien. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿O qué significa que son supremamente dichosos los pobres en espíritu? Bueno, son aquellos que no tienen recursos espirituales. Son aquellos que no cuentan con nadie cuenta con la suficiente fuerza espiritual para salvarse a sí mismo. Pero los bienaventurados pobres en espíritu son aquellos que reconocen su miseria espiritual. Es decir, que no poseen absolutamente ningún recurso para salir del hoyo espiritual y moral en el que se encuentran. Es decir, son aquellos que son aquellos que reconocen que en ellos no hay ningún campeón. Son aquellos que reconocen que están totalmente carentes de recursos propios. En suma, resumiendo, un discípulo de Jesús es un necesitado de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dijo bienaventurado? Porque al reconocer que no puede hacer nada por sí mismo, que necesita a Dios, se humilla delante de Dios y le pide, porque él no tiene recursos de ningún tipo. Por lo tanto, se humilla delante de Dios y clama por ayuda. En contraparte, el orgulloso y autosuficiente dice: yo puedo solo, cuando se ve que nunca, no puede. Es como el marido que tiene unas broncas con la señora y la señora le dice: vamos a pedirle consejo a alguien. Y él dice: no, yo no necesito de nada, yo puedo solo. Y tiene 25 años con las mismas broncas. Yo puedo solo. No tenemos que andarle contando absolutamente a nadie nuestros problemas. Eso es la ropa sucia, se lava en casa. Tú y yo, pero tenemos 25 años y cada vez es peor. No podemos. No, tú no podrás, yo sí puedo. Ese no es bienaventurado. Porque ese, siendo un miserable, no reconoce su miseria. Por lo tanto, no puede ser ayudado por Dios. ¿Entendieron? Por eso dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que no pueden, los que reconocen que no tienen las fuerzas suficientes para enfrentar al mal, la maldad, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar todas las cosas que se presentan en la vida. Vamos a ver Lucas 4:18. Pongan una señal ahí. Lucas 4, versículo 18. Esta es una escritura que Jesús usó estando en la sinagoga, pero vamos a estudiarla, para que noten cómo cobra sentido bajo el contexto de bienaventurados los pobres en espíritu. Dice así, está leyendo Jesús ahí en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? ¿A qué tipo de pobres piensa usted que se refiere aquí? ¿A los pobres materiales o a los pobres espirituales? Definitivamente a los pobres espirituales. ¿Para quién son las buenas noticias de que si tú no puedes, Él te va a ayudar si tú reconoces que no puedes? ¿Para quién es la buena noticia? Para el pobre de espíritu. Por eso dice: el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí la palabra quebrantado significa triturados por tantas cosas que no ha podido solucionar. Hay personas que no pueden ni dejar el cigarro. No puedo. Estoy diciendo cosas fáciles. Ahora imagínate las difíciles. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A sanar a los triturados de corazón, aquellos que están totalmente prisioneros, porque dice a continuación: a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos.
Es decir, a los que están cautivos por el pecado y que no pueden liberarse a sí mismos. Pero el texto en el idioma original implica que esta liberación viene a través del perdón de los pecados, fíjate nada más. Pero luego sigue diciendo, y vista a los ciegos. Pregunta, ¿qué tipo de ciegos piensas tú o crees que se refiere? ¿Ciegos literales que no ven, invidentes, o ciegos espirituales? Ciegos espirituales. Porque alguien como usted, que puede ver, ¿me está viendo? Yo puedo verlo. Eso no garantiza que puedo ver las cosas espirituales, que puedo ver a Dios obrando a mi favor, que puedo ver y entender. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Oídos para oír, oiga. Definitivamente es una expresión que tiene netamente un significado espiritual. Porque todos oyen aquí. ¿Me están oyendo todos? Pero no sé si todos entiendan esto. No sé si todos están captando el verdadero sentido de la palabra de Dios. Los tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, no ven. Entonces, definitivamente es una interpretación, tiene que tener una interpretación netamente espiritual, en sentido metafórico, espiritual. ¿A qué más vino el Señor? A poner en libertad a los oprimidos, que significa aquí perdonar a los triturados por el pecado para que sean libres, porque nunca pudimos por nosotros mismos ser libres. Pero luego añade, a predicar que el año agradable del Señor. Bien, entonces, el reconocer nuestra pobreza espiritual, el verdadero discípulo sabe, entiende que es la base para poder recibir las riquezas de Cristo. Mientras que uno que dice que es discípulo de Jesús no reconoce su pobreza espiritual, es decir, que no hay recursos. Así como el pobre materialmente hablando, no tiene recursos, no tiene ni en qué caerse muerto, decimos. Así también todo ser humano, toda persona que quiera ser discípulo de Jesús, tiene que reconocer que no tiene ningún recurso. Por eso es que la salvación es un regalo de Dios, fíjate, es por gracia. Porque al no tener recursos, cuando un pobre o una persona tiene dinero en la bolsa y tiene hambre, va y compra comida. Pero si tiene hambre espiritual, ¿cómo va a comprar comida espiritual? No tiene recursos espirituales. Además, lo espiritual no se puede comprar, aunque algunos lo vendan. Esa es una herejía, ese es un abuso. Entonces, fíjese qué interesante, el verdadero discípulo reconoce y entiende que la base para poder recibir la ayuda del Señor, las riquezas de Cristo, está en reconocer que es un mendigo espiritual. ¿Me expliqué? Que nuestra condición es de miseria total. Vamos a ver unos ejemplos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a ver el corazón aquí de un rey. Segunda de Crónicas, capítulo 20. El corazón de un rey que se llamaba Josafat. Y Josafat de pronto pues se encontró con su enemigo, y eran muchos más que ellos. La derrota era segura. Allí ellos, el pueblo de Israel, guiados por este rey piadoso, que reconoció su pobreza, su falta de recursos, veamos lo que hizo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 11. Está ahí enfrente de... A ver, vamos a ver. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojar. Están los enemigos enfrente de ellos. Está diciendo Josafat. Ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad
que tú nos diste en posesión. Versículo 12. Oh Dios nuestro, pongan mucha atención, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, Señor. ¿Has estado alguna vez en una condición así? Bueno, ¿qué haces? ¿Vas y te compras una botella de tequila? ¿Vas y le pides prestado al compadre? Huyes y te pasas el río Bravo y te metes de ilegal huyendo a los Estados Unidos porque no sé qué hacer. O vas y buscas la ayuda del hombre. ¿Qué es lo que haces? Porque el hacer cualquier otra cosa que no sea ir con Dios y reconocer tu pobreza espiritual, tu falta de recursos para enfrentar las cosas, entonces tú no puedes ser ayudado por Dios. Porque al huir no estás confiando en Dios, estás diciendo, pues yo no pude, ni Dios tampoco, entonces mejor me voy a los Estados Unidos. O mejor me refugio en el alcohol. Como una señora una vez me dijo, ay pastor, tengo tantos problemas y es que fíjese, mi esposo murió, dice, murió mi esposo y pues se nos acabó el dinero, el negocio se cerró, el negocio quebró, no tengo dinero, dice, y me refugié en el alcohol. Le dije, ¿cómo para eso sí tenía? ¿Qué cosas, no? Entonces, sigamos leyendo. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo quiero que note que este rey tenía poder. El asunto es que los que estaban enfrente le estaban causando un problema mucho más grande de lo que sus recursos humanos podían enfrentar. Entonces, no sabemos qué hacer. No quiso negociar tampoco con el enemigo y decir, bueno, si no hay guerra, pues somos tus esclavos. No, dice, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué no dice la Biblia en muchas partes? Que nuestros ojos deben de ser puestos en el Señor. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede ayudar, hermano. Es el único. Pero el orgullo no nos deja a algunos de los discípulos. No nos permite reconocer nuestra mendicidad espiritual, nuestra falta de recursos, y no nos humillamos. Pero Josafat dice, a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense qué escena. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Todos estaban. Vean la escena, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Imagínenselos, ahí todos de la manita con sus niñitos, otros cargados, los esposos, y ahí estaban mirando al cielo. Señor, ahí está el enemigo, no podemos. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Entonces, cuando los pobres en espíritu reconocen su falta de recursos y van con Dios y se humillan, por eso Jesús dijo, bienaventurados son. Sumamente dichosos. ¿Por qué? Porque entonces viene la mano de Dios. Porque entonces directamente Dios los ayuda, no el compadre. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, en cuanto un discípulo deja que Jesús obre a su favor, bienaventurado es. El problema es que no todos entre la multitud dejan que Dios sobre. ¿Saben por qué? Por el orgullo que nos cargamos. Yo vengo porque pues vengo acompañando a mi novia. Mucho gusto. Pues yo vengo porque, ¿y quién sabe por qué vienes?
Pero cuando se te atore la carreta, cuando se te ponche la llanta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a humillar o vas a decir, no, yo puedo? Mira, nomás llamo a la línea psíquica de Walter Mercado y ese me dice todo. Está bien. Entonces no son bienaventurados. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el sumamente dichoso? El que reconoce su falta de recursos de todo tipo. ¿Por qué cuando hay una necesidad económica vamos con el compadre? ¿Por qué empeñas el reloj? ¿Por qué no lo ves a él? A ver, ¿por qué tienes que externar tu necesidad económica a otros? A otros, esperando que los otros te tiendan la mano. Pero bienaventurado el que reconoce que del Señor puede venir su provisión y su salvación. Entonces imagínate, eso es precisamente lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. El verdadero discípulo, mis discípulos, reconocen que sin mí nada podéis hacer. ¿No lo dijo ahí en Juan 15? Sin mí nada podéis hacer. A veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo le haces para pastorear una iglesia tan grande con miles de personas? No, pues yo no hago nada. No, ¿cómo no? No, nomás confío. No, ya me hubiera muerto. Ya me hubiera dado un infarto. Si en mis propias fuerzas tratara de pastorearlos a ustedes y de enseñarles o de dirigirles los caminos de Dios con tantas broncas que traen. A eso añádenle las mías. No, ¿saben qué hago yo? Yo voy con el Señor muy de continuo y le digo, pues mira, la hermana Panchita, esa ya no la aguanto, Señor. Pero tú nos das paciencia. Mira, yo ya no puedo con ella. Ya le dije al hermano ya le dije, mira, tú sabes, Señor, yo ya agoté mis recursos. Ok, ahora ahí voy yo. Y comienza. Opa. Entonces ya son 26 años de confiar en el Señor. Y vieran que sí responde el Señor. Pero las veces que he tratado en mi propia sabiduría, en mi propio conocimiento, apoyarme en mi propia prudencia, el Señor me deja así y el golpe es fuerte. Entonces, bienaventurados. Vamos a otro ejemplo también muy, muy hermoso. Primera de Reyes, capítulo 3. Este todavía está más claro. ¿Por qué? Porque, y cómo se ve que definitivamente no tiene que ver nada con los pobres materiales. No se refiere a los pobres materiales. Y este es acerca del rey Salomón. Salomón era riquísimo, hermanos. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Se muere David, padre de Salomón. Hereda, en aquel tiempo se heredaba el reino, y Salomón hereda el reino de David su padre. Él estaba joven, había heredado muchas riquezas de su papá, él no tenía problemas financieros. Pero veamos qué sucedió. Primera de Reyes 3, vamos al 7. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, él está orando con el Señor, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Dice, y yo soy joven. Mira, en primer lugar dijo, yo soy joven. ¿Qué está diciendo aquí? Yo no sé mucho, Señor. Normalmente una persona joven le falta experiencia, ¿no? Yo no tengo experiencia, Señor. No sé, ahora resulta que soy rey de Israel, pero no tengo experiencia. No sé qué hacer, Señor. Fíjate lo que dice. Y no sé cómo entrar ni salir. O sea, esa es una expresión metafórica que habla que no sé cómo gobernar no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer con tanta gente, Señor? No sé qué hacer. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, y no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo una casa nueva. Perdón. Da pues a tu siervo
una cuenta gorda en el banco. ¿Así dice? Parece como si algunas Biblias dijeran eso. Mucha atención. Da pues a tu siervo, noten lo que le pidió, corazón entendido. La palabra entendido en el hebreo significa corazón inteligente. ¿Para qué él pedía un corazón inteligente? Fíjate, para juzgar a tu pueblo. Yo no puedo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Mira nomás la multitud. Yo soy joven, yo no sé qué hacer, Señor. ¿Saben qué estaba haciendo aquí Salomón? Reconociendo su pobreza de espíritu, su falta de recursos, su miseria. Y estaba mendigando a Dios, mendigando. Para nosotros en nuestra cultura latina o mexicana, más bien dicho, pues no en todos los países tiene la connotación que tenemos aquí en México, que es un poco desvirtuada, ¿sí? Pues Salomón está mendigando de Dios, porque está pidiendo desesperadamente que lo ayude, y eso es mendigar. Bueno, sigo leyendo. No sé juzgar, Señor, ayúdame. Dice, dame pues ese corazón para juzgar a tu pueblo. ¿Qué más? Y para discernir, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién? Si yo no puedo, Señor. Pero fíjate cómo son los estándares del mundo. ¿Cómo es el mundo? Sale en el periódico un anuncio de que se solicita gerente. Entonces imagínate que tú vas a hacer la solicitud y te preguntan, oiga, ¿usted cree que pueda con...? Ay, no, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué haría. Te dan agua de volada. ¿Sí o no? Nadie va a hacer una cosa así, porque los estándares del mundo son muy diferentes a los de Dios. En el mundo tú tienes que ir a presumirles, y por eso haces tu currículum vitae. Y hasta mentiras hechas ahí para llenarlo. Para apantallar a todo el mundo. Que yo estudié en Harvard y fue aquí en la UDG. Y que yo hice ¿por qué? Porque el mundo está esperando que tú demuestres que puedes. Pero resulta que ser cristiano, el Señor no te pide que demuestres que eres campeón, fíjate. Al contrario, está exigiéndote que reconozcas que no puedes. ¿Se fijan qué distinto es el asunto? Bueno, seguimos leyendo. ¿Qué sucede en el versículo 10? Se enojó Dios. Bueno, más qué falta de espíritu campeonil tiene Salomón. Qué falta de confesión positiva. No, ándale, vamos. Tú puedes, saca al campeón que hay en ti. Noten lo que dice. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora, pregunta, ¿por qué le agradó a Dios? ¿Alguien me puede decir? Porque reconoció que aunque era un gran rey, lo que tenía enfrente no podía él solo. Por eso le agradó. Entonces el verdadero discípulo, ¿cómo agrada a su maestro? Reconociendo que no puede por sí mismo, que en nosotros nada bueno hay, que todo lo bueno que podamos llegar a hacer es adquirido, no es parte de nosotros. Porque la Biblia lo único que dice que tenemos dentro de nosotros es maldad y pecado. Y un corazón que nos engaña a cada rato. No se confíen en ese corazón traicionero. Se oyó como telenovela. Corazón traicionero. Versículo 11. Y le dijo Dios, yo quiero que vean cómo viene la respuesta de Dios. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, o sea, has pedido esto, y no pediste para ti muchos días,
ni pediste para ti riquezas. Qué diferente el evangelio de hoy, ¿verdad? Que les enseñan a los discípulos ahora sí, esos sí son santos pedinches. Les enseñas a hacer pedinches y dame, y te exijo, y aquí tú dijiste, y que dame, ándale, y que tú, y que yo, y que porque yo me lo merezco, soy hijo de... Tú mereces el infierno. ¿Qué merecemos nosotros, hermanos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué merecemos? La muerte y el infierno. Pero tanto nos amó Dios, que mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿dónde está la ocasión para jactarnos y enorgullecernos de ser algo en la vida? No cabe en el discípulo de Jesús. Si Dios lo usa, el verdadero discípulo de Jesús está bien centrado y no se enorgullece. Todo el crédito se lo da al Señor porque sabe que Él es un mendigo, que Él no tiene nada. Entonces Dios se agrada y le dice: mira, me gustó, Salomón, que hayas pedido esto, y por cuanto no me pediste ni muchos días, ni riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Mira, en lugar de pedir un carro, cámbiale. Quiero un carro nuevo, ya párale. Pídele un cerebro nuevo. Pídele un corazón nuevo. Y el carro va a llegar si está en el plan de Dios. Si no, pues en camioncito, gloria a Dios, ¿o no? A mí me preocupa tanto, hermano, lo que se está predicando en las iglesias de hoy. ¿Saben por qué? Por muchas cosas me preocupa, pero a la vez me agobia. ¿Saben por qué? Porque luego siempre me están mandando correos: ay, pastor, ¿qué hacemos? Siempre nos están enseñando esto. O llega la gente y nomás me están dando más trabajo a mí. Gloria a Dios. Pero no me estoy quejando. Aunque a veces, fíjense, a veces les soy sincero. A veces siento molestia. Y digo: pero deberían no le paguen a aquel pastor, no hace su trabajo. Pero luego ya el Señor me calma. No, ayúdale, ándale. Tiéndele la mano. Explícale. Yo no puedo, Señor. Estoy cansado. Pero resulta que cuando tú obedeces y agradas el corazón de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Entonces imagínate, ya deja de confiar en ti mismo. Ya deja de confiar en que tú tienes un gran título que te ganaste en la universidad. Yo conozco gente que tiene unos títulos tremendos y no tiene trabajo. No, hermanos, el discípulo no confía ni en sus títulos, no, es un error grave ese. Confiamos en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces el verdadero discípulo camina con el Señor agradándole, reconociendo su pobreza espiritual. Y vámonos al final de esta historia. Dice entonces: he aquí, fíjate, el versículo 12, lo he hecho conforme a tus palabras. Es decir, Dios le contestó: bienaventurado Salomón. ¿Ya lo entendieron? Porque reconociste que eres pobre de espíritu. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, dice también, te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, pero era un sueño tan real como que yo a usted lo estoy mirando, porque ciertamente Dios le dio un corazón lleno de sabiduría y lo atiborró de riquezas, pero su corazón no estaba en las riquezas.
Su corazón estaba en reconocer que no podía, que no tenía recursos. Salmo 40, versículo 17. Vea qué hermoso salmo. Léalo todo ahí en su casa como antes de dormirse y va a ver qué salmo tan hermoso. Es el 40. Nada más vamos a leer el versículo 17. Vamos a ver mira, los grandes hombres de Dios, hermano, en la Biblia eran hombres y mujeres pobres de espíritu, que reconocían su falta de recursos. No se apoyaban en ellos, siempre confiaron en Dios. Fíjate lo que dijo el rey David en el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo, y esta palabra afligido viene del hebreo ani, que significa pobre, pero no pobre material, aquí en este caso, porque David era rico, ¿sí? Aunque pobre yo, aunque se traduce afligido, también es correcto, dice, y necesitado, y bien que interesante, esta palabra necesitado viene del hebreo evión, con B grande, y significa mendigo. ¿Qué está diciendo David? Yo reconozco que soy pobre, no tengo recursos, por la bronca que estaba pasando allí. Por eso les digo, no podemos leer todo el salmo, es bastante largo, pero léanlo en su casa y va a cobrar mucho sentido. Aunque pobre yo y mendigo, Jehová, ¿qué? Pensará en mí. Fíjate lo que sigue diciendo. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Por qué pedí ayuda? ¿Por qué reconoce que era un pobre y mendigaba de Dios? Porque pedía una ayuda que solamente Dios podía darle. Nada más leemos el versículo 11 del mismo capítulo de Salmos. Fíjate lo que dice. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. ¿Saben que muchos de nosotros que estamos aquí en este auditorio estamos enfrentando situaciones? Es muy posible que algunos de ustedes estén enfrentando situaciones porque sus maldades los alcanzaron. Es decir, las consecuencias de lo que hicieron en el pasado los alcanzaron. Déjenme ponerle un ejemplo. Hace 2 semanas aproximadamente, un hermano de los primeros que se convirtió aquí en la casa de oración, que desde que el día que se convirtió siempre ha mostrado una fidelidad tremenda. Su conversión fue dramática, porque él era alcohólico, y este hermano se fumaba hasta 3 cajetillas de cigarros al día. Entonces fue tan dramática su conversión porque el día que él se convirtió, al siguiente día de convertido, ya no probó el licor, ya no fumó un cigarrillo. Poderosa conversión. De eso hace 25 años, hermano. Bueno, hace exactamente 15 días le dio un infarto. Lo llevaron al doctor y bueno, la familia se preocupó, nos llamaron y comenzamos a orar, en fin. Pero la familia sufrió, él sufrió. Entonces cuando estaba a punto de la muerte tuvieron que hacerle una operación de corazón. Entonces cuando ya salva la vida y todo, los resultados del estudio que le hicieron finalmente fue que él tuvo problemas del corazón porque hacía mucho, había fumado mucho. Y después de 25 años, fíjate, se enfrentó a algo que no podía por sí mismo enfrentar, ni su familia. Su hijo me contó, dice, mira, yo estaba ahí en el
hospital viendo la operación. El médico es amigo mío y yo lo miraba nervioso, le estaban haciendo un cateterismo, algo así. ¿Qué es, doctor? Sí, ¿verdad? ¿Te dije bien? Bueno, sí. Entonces no atinaban a meter en la vena un aparatito allí que no me acuerdo el nombre. Entonces ya eran 3 horas y el hermano estaba casi muriendo. Entonces dice, mira Chuy, me dice su hijo. Yo empecé a llorar, le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero Señor, ten misericordia de mi papá, ayúdalo. Sácalo de mi mamá, empiezas a mendigar, empiezas a reconocer. ¿Qué puedes hacer tú? A ver, si ni el doctor podía, por más que le decía así, y lo miraba, y nomás le hacía todo desesperado el doctor, y de pronto entra a la vena, empieza a irrigar sangre el corazón. Y cuando salva la vida el doctor, así todo, dice, mira, ¿sabes una cosa? Le dijo, estaba a punto de darme por vencido, le dijo. Ya iba a dejar, tu padre iba a morir. Esto es un milagro, le dijo. Reconocieron su necesidad. ¿Y qué hizo Dios? En este caso lo salvó. A veces Él en su soberanía se los lleva, pero el verdadero discípulo siempre depende de Dios, hermanos. Y ese es el asunto con el verdadero discípulo de Jesús. Por eso la primer bienaventuranza de la enseñanza en este capítulo 5 fue esa. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. Porque esos son los que me van a dejar que yo haga las cosas. Ya lo vas a dejar que haga las cosas. Nada más prueben. Algunos que siguen luchando ahí, que están ahí, que se preocupan por el día de mañana. ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Algunos han ganado algo por preocuparse? Pagan la renta ahora, tienen todo el resto del mes para juntar el otro mes y ya están empezándose a preocupar. Ay, faltan 29 días. Uy, hermano, esa no es vida. Algo hace falta en ese discípulo. Que el Señor te dé unos cincelazos y reconozcas y te humilles que no puedes por ti mismo. Ahora fíjate, resumiendo esto, entonces, el verdadero discípulo no es autosuficiente, por consecuencia, mucho menos es orgulloso, sino que es enseñado y formado por su maestro para que dependa totalmente de él. Y cuando alguno de sus discípulos que está en esa formación confía en sus propios recursos, entonces el Señor trata con él. El ejemplo clásico es Pedro, siempre confiando en él, ¿se fijan? Siempre diciendo, yo me voy a la muerte contigo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no, porque ¿qué no ves? Soy un rudo pescador, a mí échame a los que quieras, yo me los hurto. Y cargaba una espada, fíjate nomás. Dice, no, por si se me amontonan ahí, que yo soy nomás la marca del zorro, les pongo ahí. Y el día que prendieron a Jesús, ¿qué hizo? Confió en un arma. Y Jesús, ¿qué le dijo? Guárdala. Mi reino no es de este mundo. No, la lucha no es con armas así. Es otro tipo. Y siempre que Pedro confió en él, el Señor le daba cincelazos. Hasta que, escuchen bien, destruyó totalmente la autosuficiencia de Pedro y el orgullo de Pedro. ¿Saben quiénes sufren más entre los discípulos? Los orgullosos, los autosuficientes. Esos sufren más. ¿Por qué? Porque el cincelazo es más fuerte. Nada más por eso. Porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia ¿a quién? A los humildes. Miren en Apocalipsis, miren cómo les dijo Jesús a los cristianos orgullosos y autosuficientes de la Odisea. ¿Quieren ver lo que les dijo? Apocalipsis 3, versículo 14. Esta era una iglesia
que se distinguía, tenía un rasgo muy interesante. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es el pastor, ya lo hemos explicado muchas veces. Le dice: escríbele esto: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea que no te defines, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió que llevó a los cristianos de la Odisea a ser cristianos tibios? ¿Qué fue? Aquí hay algo muy importante que tiene una validez para el siglo XXI impresionante. ¿Qué fue lo que provocó que los cristianos de la Odisea se hicieran tibios? Leamos versículo 17. Porque tú dices, ¿qué decían? Yo soy rico. Fíjate nomás. Tú dices, yo soy rico, a mí Dios me ha bendecido grandemente, ¿ves? Ah, sí, pues es que yo sí tengo fe, yo sí decreto. Tú estás en la miseria porque, pues, has de andar en pecado, no tienes fe, pero los verdaderos hijos de Dios disfrutamos todo lo de aquí. ¿De veras? Yo quiero que observen bien qué le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los que dijeron, yo soy rico? Pero no solo dijeron, yo soy rico. ¿Qué más dijeron? Y me he enriquecido. O sea, aumentaba cada día sus riquezas. Pero no terminaron ahí. Dijeron, y de ninguna cosa tengo necesidad. Uy. ¿Alcanzan a ver el contraste entre los pobres de espíritu y los orgullosos de espíritu? Los pobres de espíritu reconocen su necesidad de Dios, y los orgullosos de espíritu no reconocen más que ellos no tienen necesidad de nada. Qué increíble. Pero vean lo que le dijo Jesús: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Fíjate, es muy interesante, es la misma palabra tojos que utiliza aquí. Pero ¿alcanzan a ver el contraste? ¿Aquí a qué se refiere? Eres un pobre. O sea, tú dices que eres rico, pero en realidad eres un pobre. ¿Por qué le dijo así? Pero no solo pobre, le dijo, eres un miserable. Pero no terminó ahí los calificativos. Le dijo, eres un ciego. Y todavía estás desnudo, le dijo. Ay. Esto va para los de la prosperidad. Ese es el peligro, hermanos. ¿Qué fue lo que causó la tibieza de ellos? La abundancia material. Por eso es peligrosa. No todos la saben manejar. Versículo 18, por tanto le dice, yo te aconsejo, le dijo, te doy un consejo, pero como no eres humilde, pues no me vas a hacer caso. Pero yo te aconsejo, le dijo el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Saben qué significa oro refinado? Son las riquezas espirituales verdaderas. Ese es el oro refinado. Para que sea rico, le dice. ¿Cuál es entonces la verdadera riqueza? ¿La material o la espiritual? La espiritual, hermanos. Pero ¿cómo es que llegamos a ser ricos espirituales? Cuando reconocemos que no tenemos nada. Entonces Él nos da de las abundantes riquezas de su gloria. Pablo decía, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. A la iglesia de Esmirna le dijo, pobres,
pero ricos. ¿Cómo está eso? Pobres materialmente, pero ricos espiritualmente porque reconocen que me necesitan. La mayor honra que un verdadero discípulo hace de su maestro, reconocer que lo necesita cada día. Por eso cuando les enseñó a orar, les dijo, el pan nuestro de cada día. Oren así, de cada ¿qué? Día. Te consejo pues que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Finalmente, volviendo a Mateo 5, fíjense. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿quiénes son ellos? Estoy en el versículo 3. ¿Quiénes son ellos? Los pobres en espíritu. Porque de ellos, de los pobres, ¿qué es de ellos? Oiga, ¿qué es de los pobres en espíritu? El reino de los cielos. Pregunta, ¿en qué consiste el reino de los cielos? La respuesta la da Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, el reino de Dios, la vida abundante espiritual que el Señor vino a dar a los pobres, no consiste en la abundancia de los bienes que tienen aquí. No es ni comida ni bebida, mucho menos los placeres de la carne. En eso no consiste el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino tres cosas. Justicia, que tiene que ver con la justificación que el Señor hizo con nosotros. Es decir, el verdadero discípulo, cuando reconoce que por sus propios recursos no puede alcanzar la salvación, se rinde humilde al Señor y recibe su perdón. Y es justificado. Perdonado significa, declarado inocente, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, una vez que se levanta de esa humillación, de haber reconocido a Jesús, se levanta para caminar en justicia. ¿Qué significa eso, caminar en justicia? Para caminar en rectitud delante de Dios. ¿En qué consiste entonces el reino de Dios? ¿En comida, en bebida? No, sino en justicia. Pero no nada más justicia. ¿Qué más? Paz. Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Esa es una riqueza, hermanos, invaluable. Paz con Dios. Ya no es nuestro enemigo, porque reconocimos que éramos pecadores y su sangre nos limpió de todo pecado. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? El reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. ¿De quiénes? De los pobres de espíritu. Porque entonces ellos recibieron la justicia de Dios, caminan en justicia, es decir, en rectitud delante de Dios, y tienen paz, a pesar de que en el mundo tengan aflicciones. Pero no solo paz con Dios por medio de Cristo, sino finalmente, fíjense, gozo. Y el gozo es algo interno.
en el discípulo. ¿Entendieron? Es algo interno. Uno de los frutos del Espíritu en la vida del creyente, aparte del amor, es gozo, paz, paciencia. Pero noten el orden: amor, gozo. Es decir, que el verdadero discípulo, al reconocer su necesidad, que no tiene recursos, es cuando el Señor lo llena. Abre tu boca que yo la llenaré. Porque tú no tienes recursos, los recursos son míos, dice el Señor, son de Él. Entonces Él te llena y tú caminas en justicia, en paz con Dios y gozo en el Espíritu Santo, que es la consecuencia y el disfrute que un discípulo de Jesús tiene por reconocer que es pobre de espíritu. Eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Y para terminar, vamos a ver un rasgo más del carácter de sus discípulos. Esto no nos llevará mucho tiempo, 5 minutos. En el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. ¿Así dice en su Biblia? En mi Biblia también. Es decir, sumamente dichosos. ¿Quiénes? Los que lloran. Los que lloran. A ver, ¿a qué se refiere los que lloran? Primero le voy a responder a lo que no se refiere. Bienaventurados los que lloran no se refiere al llanto que cualquier persona tiene, cualquier ser humano tiene por los sufrimientos que causan la vida misma. No se refiere a eso. Por ejemplo, ¿es bienaventurado el ateo que llora porque su esposa se le murió? Pues no. Otro ejemplo, ¿es bienaventurado el homosexual que llora porque su novio se le fue con otro? Pues no. Bueno, entonces, ¿por qué? Escúcheme bien, esto es muy importante. ¿Por qué cuando usted le comparte a la gente que llora, le dice, mira, la Biblia dice bienaventurados los que lloran? No, le está hablando bienaventurados que lloran a los discípulos, no a cualquiera que llora y presentamos mal el evangelio. ¿Está entendiendo? No podemos decirle a cualquier persona ya que llora que Dios lo va a consolar. No, espérame, no. La bienaventuranza del versículo 4 se complementa con la primera. Porque el reconocer tu necesidad de Dios, tu miseria espiritual, te provoca llanto, ¿no es cierto? Yo no puedo. Eso es lo que estaba haciendo Josafat. Otro ejemplo, bienaventurado el idólatra que llora porque perdió su trabajo. Pues no. Ahí va otra, esta no me gusta. Bienaventurado el seguidor del Atlas que llora porque no gana un campeonato desde 1951. Pues no. ¿Y cómo me ha hecho llorar? ¿Ya por eso soy bienaventurado? ¿Se refiere a esos? No. Otra. Bienaventurado el adúltero que llora porque perdió su negocio. No. Entonces, ¿por qué? Escúchame. Usted sabe que el compadre es adúltero y perdió su negocio y está llorando, lo encuentra desesperado y usted le dice, no te preocupes, el Señor promete que a los que lloran, Él te va a ayudar a recuperar tu negocio. No le diga mentiras, por el amor de Dios, hermano. Es que aquí dice, no, ¿a quién le enseñó que son bienaventurados los que lloran? A los discípulos. No es para cualquier llorón. Ahora, haciendo una aplicación rápida. Bienaventurados los discípulos que lloran. ¿Por qué lloran los discípulos? A los cuales el Señor consuela. Bueno, entre otras cosas, porque reconocen su necesidad espiritual, su pobreza espiritual. Dicen, yo no puedo, Señor. ¿Alguna vez has llorado diciendo, no puedo? Pues a ti es el que te consuela. También son bienaventurados los discípulos que lloran porque les duele cuando pecan. Y lloran. ¿Alguna vez has llorado por haber pecado? Así como Pedro, que negó a Jesús y lloró amargamente y desesperadamente
Pero la mirada de Jesús le dijo todo. Lo abrazó y lo consoló. También lloran los discípulos porque son perseguidos por causa de Cristo, porque son atacados, porque sufren muchas veces por la vida misma, pero son discípulos de Jesús. A veces se enferman los discípulos. ¿Alguna vez has llorado cuando estás enfermo? Yo sí. Pero ¿saben qué viene entonces? Esa bienaventuranza es para mí, es para ti, es para los verdaderos discípulos, no es para cualquier chillón allá afuera, para los chillones de acá adentro. Aún los cristianos se mueren, y cuando se muere alguien, el discípulo llora y sufre. Pero el consuelo viene. Fíjese, hace unos días se murió una hermanita de aquí, una jovencita, 21 años tenía, de cáncer. Estaba invadida de cáncer. Yo oré varias veces por ella, hablé con ella varias veces, y al principio, cuando le dieron el diagnóstico, pues ella estaba llorando y dice: pastor, yo ore por mí. Sí, vamos a orar. Pero a medida que escuchó aquellas enseñanzas de la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Pues algo el Señor hizo con la palabra. Entonces una vez hablé con ella, se me acercó y le dije: ¿cómo estás? Y me dice: pues estoy igual, me están dando quimioterapia. Dice: me siento muy mal, dice, pero tengo mucha paz en mi corazón, me dice. Le dije: eso es lo más importante. Mira, Dios te puede sanar, pero eso dejémoslo a la soberanía de Dios. Vamos a orar creyendo. Bueno, ayer sus papás me dijeron: pastor, ya murió nuestra hija. Carlos, mi hermano, atendió yo no sabía hasta ayer que me dijeron. Entonces yo les dije a ellos, les pregunté: ¿y ustedes cómo están? Ay, pastor, dice, y con una sonrisa, dice: viera, lloramos, nos dolió, pero viera, hermano, pastor, el consuelo que nos dio el Señor en ese momento, para esos es, para los que reconocen. Sí, sufrimos aquí, pero el consuelo es para los discípulos. Aleluya. A sus discípulos el Señor los atrae a su pecho, cerca de Él, y nos consuela, y nos conforta, y nos anima a seguir hasta el final, cuantas veces sea necesario en esta vida. Él nos consolará entre tanto que Él viene. Esa es su promesa, hermanos. Un día, escuchen bien, discípulos, un día nuestro llanto terminará, se acabará. Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y en un sentido pleno y total, los discípulos verdaderos, en aquel día final, cuando entremos en la eternidad, la consolación será por toda la eternidad. Pero ¿para quién es la consolación? ¿Para quién es la bienaventuranza? Para los que lloran, ¿por qué? Por causa de Él. Para los que lloran reconociendo que no pueden sin Él. Quiero que se pongan de pie y que leamos Apocalipsis, capítulo 21.